de ustedes y como decía la pastora, algunos les conozco por Facebook. Es la primera vez que yo puedo estar en esta bendita tierra de España y realmente tenemos un sentir muy fuerte por esta casa, por esta tierra, por el Ministerio Apostólico Internacional aquí en este lugar. Estamos realmente felices de poder estar. Creo que no hay otra palabra que pueda describir lo que sentimos en este momento, de poder estar, de poder conocerles, de poder compartir, de poder ver hecho realidad un sueño de Dios con esta tierra, ¿sí? Yo lo conocía por la boca de mi padre, ¿sí? Mi papá siempre nos ha hablado de España. Mi papá siempre habla de este ministerio, siempre habla de la casa aquí en España, y él siempre nos ha manifestado y nos ha hablado, ¿no?, acerca del sueño de Dios con este lugar, y una cosa es haberlo escuchado y otra cosa es hoy poder estar palpando, estar viviendo, estar conociendo todo lo que Dios tiene con este lugar. Y realmente para nosotras es más que, bueno, yo hablo por mí en realidad porque mi mamá ya ha venido muchas veces, pero para mí ha sido un privilegio, ha sido una honra, ha sido una caricia de Dios el poder estar hoy con ustedes, el conocerles. Hemos tenido una tarde medio movidita, mi mamá tuvo una caída, ya les iré a contar, me imagino. Llegamos a las corridas, bueno, la maestra Cecilia nos estaba esperando, no encontrábamos la llave, bueno, una y otra cosa, pero entiendo que es justamente porque el Señor quiere manifestarse y moverse grandemente en esta tarde. Así que yo le animo a que usted pueda estar con todos sus sentidos naturales y espiritualmente, ¿sí?, concentrado y compenetrado en lo que Dios va a soltar. Amén. Les bendigo. Seguramente enseguida les daré un beso, un abrazo a cada uno y bueno, quiero que sepan que estamos felices de poder estar en esta casa. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí. Amén. Sí, la hija de. Ajá. Seguro. Amén. Amén. Estamos con mi esposo pastoreando ya en la ciudad de Mendoza hace dos años y medio ya. Estuvimos trabajando 11 años con los jóvenes en la casa central, en la casa paterna. Sí, sobrevivimos 11 años a los jóvenes. Bueno, acá tengo un ejemplo. Justo ahora en el viaje de vuelta veníamos hablando de lo que nos ha costado Melina. No, ella es una joven preciosa en el Señor. Así que realmente estuvimos trabajando 11 años. Sabe que lo hago cortito, no sé, ya me copé. En el Congreso el Señor había puesto en mi espíritu, ¿no?, de compartir acerca de resucitar al sueño de Dios, de resucitar al sueño de Dios y cómo establece Dios su sueño a través de un padre, a través de una madre, a través de una casa, a través de una visión. Entonces cuando el Señor ponía en mi espíritu, ¿no?, de hablar acerca de resucitar al sueño de Él, es que uno trabaje por el sueño de sus padres, trabaje por el sueño de una casa. Y eso es lo que nosotros con mi esposo hicimos durante más de 11 años, estuvimos trabajando por el sueño de mis padres, por el sueño de una casa que sabíamos que no iba a ser nuestra herencia, no iba a ser nuestro lugar, pero también entiendo que cuando fuimos enviados al propósito, al llamado de Dios, cuando Dios habilitó los tiempos, Dios nos dio el respaldo. Entonces, nada de lo que usted haga en este tiempo, nada de lo que usted trabaje, nada de lo que usted invierta en esta casa va a caer en saco roto, sino que Dios le va a dar la recompensa al 100%, y el día que usted tenga que ser enviado a alguna tarea, sepa que usted va a contar con todo el respaldo de Dios, porque Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Amén. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Ahora sí, pastora. Ahí está. Entonces ahora sí le entregamos a la apóstol. Buenas tardes, amados. El Señor les bendiga grandemente. Reciban los saludos de mi esposo. Bueno, hace 2 días que no hablo con él, pero reciban los saludos de mi esposo. No, lo que pasa es que hemos estado volviendo tarde a la casa y él, como hay 5 horas de diferencia, se pone a hablarme, y cuando quiero acordar son las 4 de la mañana y yo tengo sueño y él todavía tiene pila para rato. Entonces le digo, no puedo seguir, y anoche llegamos tarde y me dice mi hija, ¿no le va a llamar al papi? No, quiero dormir.
Así es que bueno, pero reciban los saludos de él. Me dijo, no te olvides cuando estés en la casa de la pastora Nora, dice, de decirle a todos los hermanos que les tengo un cariño muy especial, que les envío mis saludos. Y bueno, saludos de toda la familia, de mis otros hijos, de mi yerno, de mis yernos, de mi nuera, de toda la familia. Un cariño grande. Y bueno, y para la pastora Nora tenía un saludo especial de Jesús, de su hijo, que me dijo, no se olvide, dice, de darle un abrazo fuerte a mi madre. Así que bueno, realmente estamos felices de poder compartir con ustedes, de estar en esta casa. Y realmente, bueno, fue un día complicado. Esta mañana salimos a hacer algunas compras y dice el apóstol, bueno, nos vamos a Puerto Banús. Le digo, apóstol, yo tengo que irme a la iglesia de la pastora Nora. Y me dice, bueno, pero si estamos temprano. Pero se nos hizo tarde. Y yo no me podía venir caminando, así es que tenía que esperar que ellas terminaran de conocer, porque también llevaron a la profeta Dina para que conocieran aquel lugar. Y cuando, bueno, dice la apóstol, vamos a tomar un café, y cuando iba bajando de la plataforma donde estaba el café, no vi el escalón y me caí. Bien fuerte. Pero bueno, terminó en risas, pero sí, hasta recién que me empezó a doler. Pero realmente, y bueno, llegamos y estaba la maestra Cecilia en la puerta y yo con los nervios y tenía que traerle un presente que mandó Mariela para Marisa y me lo olvidé porque salimos corriendo, entramos corriendo. Mire, fue de locos esto. No encontraba la llave del piso, fue todo Claro, es que cuando uno va con poco tiempo, se pone nervioso y ya no sabe ni dónde está parado. Yo no sé dónde estaba caída, pero no hay problema. Pero bueno, queremos compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y sabe que Él me hablaba de que posicionarnos en el reino es tomar compromiso con la tierra. Si queremos ser gobierno en el reino o gobernar en el reino, tenemos que tomar compromiso con la tierra en donde Dios nos ha llevado, donde Dios nos ha depositado. Yo tengo una fuerte convicción de que antes de fundar el mundo, Dios ya tenía el propósito de cada uno de ustedes. Muy claro lo tenía el Señor. Y Él sabía dónde íbamos a nacer, Él sabía dónde íbamos a crecer. Él preparó una familia que nos pudiera formar con un corazón sensible para Dios. Bueno, el mío no era tan sensible, yo fui bastante dura para conocer al Señor, pero no, con el Señor no hay duro que no se ablande. Me habían hablado muchas veces, me habían predicado muchas veces del Señor y yo no había querido escuchar, es más, me molestaba que me hablaran del Señor. Y el Señor tuvo que apretar las clavijas, tuvo que apretarlas. Y bueno, pasamos momentos difíciles, la partida de mi papá, a los días lo operaron a mi esposo, me dijeron que tenía un cáncer terminal, que tenía 9 meses de vida. Yo estaba embarazada esperando gemelos, tenía 2 niños chicos, mi hijo mayor que tenía 4 años, ella que tenía 2 añitos, y estaba esperando gemelos. Y bueno, al mes, no sé si llegó un mes después de que lo operaron a mi esposo, nacieron los gemelos, que partieron con el Señor, uno antes, uno después. Y realmente creí que me volvía loca en ese tiempo, porque no tenía de dónde tomarme.
creí en mi dolor que no existía Dios, porque si no, no me podían estar pasando estas cosas, pero yo no pensaba en todas las veces que lo había rechazado. Y bueno, conocimos al Señor porque me hablaron de que era la única salida que me quedaba, era la única puerta que se me iba a abrir y que iba a poder llevarme o contenerme, digamos. Entonces conocimos al Señor en una campaña. Yo fui para que oraran por mi esposo. Realmente no fui porque me dijo el primo de mi esposo, que es el que nos había invitado. Él dijo, han ido a tantos lugares, ¿por qué no vienen, dice, a la campaña y escuchan la palabra? Y esa noche, bueno, yo no quería ir. Y yo decía, ¿de qué Dios me están hablando? ¿De qué Dios me están hablando? Y mi esposo a la fuerza me llevó. Realmente, me empujó dentro del coche y me dijo, vas a ir. Bueno, fuimos. Cuando sentí la palabra esa noche, cuando estaban predicando la palabra, no me di cuenta en qué momento, pero corrían mis lágrimas. El Señor me tocó y cuando hicieron el llamado fui la primera en levantar la mano. Mi esposo, que es el que nos había llevado, no, él estaba más duro. O sea, no es que estaba duro, sino que le daba vergüenza porque era muy tímido. Usted si hoy lo escucha, dice, tímido este hombre, si no para de hablar. Pero él en ese momento era muy tímido y no quería que lo vieran pasar adelante. Entonces fuimos, después, a la semana siguiente, fuimos a un lugar donde sabíamos que se predicaba el Evangelio porque ahí vivía una prima de él, que era la pastora del lugar, y fuimos a ese lugar y bueno, allí él recibió al Señor y realmente fue un hombre de fe desde el principio, porque en esa campaña oraron por él y le dijeron que él por la llaga de Jesucristo había sido curado. Era lo único que conocía de la palabra de Dios, era lo único que sabía, pero él todas las mañanas se levantaba, se ponía frente al espejo y se repetía esa palabra. Y me dijo, no me hago una radiación más, porque le estaban haciendo radiaciones, había que hacerle 60 y llevábamos 10 y yo me volví loca, le digo, ¿cómo? Y él me dijo, no, dice, porque si el que yo he conocido, dice, porque sé que el que he conocido es el Dios verdadero, dice, él me sana o me lleva con él. Dice, pero yo no me voy a hacer más nada. Bueno, hasta el día de hoy han pasado 31 años y él jamás volvió a tener ni siquiera una secuela de aquello que sucedió. Y realmente yo decía, ¿cómo no creer en este Dios? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? Si Él nos demostró desde el principio que su poder es ilimitado, que Él nos ama con amor eterno y que nos tenía escogidos desde el vientre de nuestras madres, pero por la dureza de nuestro corazón nos tuvo que llevar a una situación límite. ¿Sabe? A veces vivimos situaciones límites y es por la dureza de nuestro corazón. Porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Y Dios dice, yo tengo una manera. Yo he determinado la forma en que me vas a servir, dónde me vas a servir, dónde te voy a llevar. A veces nos rehusamos, ¿no? Decimos, no, pero yo ir a aquel lugar, ir a plantarme delante de la gente y decir, pero Dios dice, yo te voy a llevar. Y sabe que este viaje, cuando la apóstol Lorena me invitó, en principio me puse mal, le digo a mi esposo, no, yo no voy. Y me dice él, orá
ora y pregúntale al Señor si es su voluntad que vayas o que no vayas. Y yo, no, digo. Y yo le dije, Señor, si no es tu voluntad que el apóstol Lorena se olvide de que me ha invitado y que ya no me diga más nada. Y bueno, y la apóstol Lorena empezó con el WhatsApp ella tenía el número de mi esposo, y apóstol, estoy preparando el viaje del apóstol, y ya tenemos los boletos, ya le mando, y yo decía, ay Señor, y sabe que el Señor me habló y me dijo, este es un momento muy especial para la iglesia en España, para el ministerio apostólico internacional, y necesito que vayas. Yo le dije, Señor, pero yo le decía, ¿por qué no lo enviaste a mi esposo? Y él me dijo, porque ellos van a necesitar el abrazo de una madre en este tiempo para sostenerse. Porque tu hija en España va a necesitar de tu abrazo, me dijo el Señor. Y dije, bueno, Señor, entonces voy. Y como decía cuando empecé a predicar en el Congreso, yo los veo a todos con sus ordenadores y yo tengo las tablas de piedra porque soy bastante dura en cuanto a la tecnología. Gracias al Señor que tengo una hija que me pasa todos los estudios y todas las cosas y bueno, ella me lo hace todo. Pero ¿sabe? A veces nos sentimos como que otros tienen más que nosotros, pero el Señor no da el Espíritu por medida. Él nos da el mismo Espíritu que está en cada uno de ustedes, está en mí y está en todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que a unos nos costará más, a otros nos costará menos, pero ese mismo Espíritu es el que te va a llevar al lugar de tu propósito y de tu destino. Y si el Señor te trajo hasta este lugar, en este tiempo, es porque Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo con tu vida. ¿Sabe? Vamos a estar leyendo el Salmo 16, versículos 5 y 6, y dice la palabra del Señor, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabe que es hermosa la heredad que el Señor le dio? Es hermosa esta tierra. Tal vez algunos llegaron buscando una salida económica, otros llegaron buscando otros aires, como decimos a veces, pero Dios te trajo con un propósito y Él te va a hacer deleitar en esta tierra. Cuando comenzamos el año 2019, el Señor nos habló en la primera reunión y nos dijo que este iba a ser un año de cumplimiento de propósito, que este iba a ser un año de frutos, que este iba a ser un año de cosecha para la iglesia. Cuando Dios quiere darnos fruto, cuando Dios quiere que cosechemos, sabe que también hay alguien que se levanta en nuestra contra. Y el Señor también, estábamos orando con mi esposo y nos advirtió que que el enemigo se iba a levantar este año en muchas cosas, de muchas maneras. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido a ese enemigo que se va a levantar contra ustedes. ¿Y sabe qué me dijo? Yo ya lo he vencido, pero Él no se da por vencido.
Así es que pónganse firmes, párense firmes en esta promesa y en esta certeza de que yo ya lo vencí y que Él no tiene la estatura para ponerse como enemigo de ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro nuestro y Él jamás tendrá la estatura para ponerse como enemigo de Cristo. Por eso es que el Señor me habló tanto en estos días y yo recalqué tanto de llenarnos de su Espíritu, porque cuando estamos llenos de Él, entonces el enemigo no puede ni siquiera levantarse en nuestra contra. Y hay cosas que pueden suceder y que decimos, Señor, esto me puede afectar o puede afectar a la iglesia o puede afectar a la gente que tú me diste. Pero sabe, el Señor le dijo al Padre, ninguno de los que tú me diste se perdió. Ninguno de los que el Señor te ha dado se perderá. Por más que vengan tempestades, vientos y cosas tremendas, ninguno de los que el Señor te ha dado se perderá, porque Él te los dio. Y si tenemos nuestra casa fundada sobre la roca, por más vientos, por más tempestades y por más cosas que vengan a nuestras vidas, no nos moveremos, no nos moveremos, nuestra fe no será movida. Y te digo más, te vas a deleitar en este año en el Señor. Te vas a deleitar al ver la cosecha que el Señor trae para tu casa. Romanos 8, 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, yo leía esto y digo, Señor, hay tantos que están esperando la tierra y los habitantes de la tierra están gimiendo. Yo no sé si aquí es tan fuerte, pero en nuestro país, en Argentina, es muy fuerte todo lo que está pasando. Por ahí el dinero no alcanza en todas las casas, no en las de los hijos de Dios, pero sino en todas las casas. No alcanza para terminar el mes, para pagar todos los compromisos que la gente tiene. La enfermedad del cáncer está atacando a muchísima gente, no sé por qué motivo será, si será algo que hay en el ambiente o es realmente un ataque que ha venido contra la tierra. Las familias, por causa de los mismos problemas, por ahí se destruyen. La inseguridad que hay en nuestro país es tremenda. No hay día que no escuchemos en las noticias que mataron a uno, que apuñalaron a otro, que le dieron tiros a otro, y es tremendo lo que está viviendo nuestro país, Argentina. No sé, yo creo que aquí no están viviendo lo mismo. Pero la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera dejarnos vencer por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos que ser fuertes en este tiempo, porque dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Dice que el reino lo arrebatan los valientes. Hay mucha gente que deserta de las iglesias porque dicen, cuando yo estaba en el mundo, estaba mejor que ahora, pero no saben que es mentira, que todo el sistema se está preparando para la venida del inicuo, porque cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, ese inicuo se manifestará sobre la tierra. Y sabe, entonces la gente no sabe, no se da cuenta que todo esto que está pasando no es porque recibí a Cristo, no es porque estoy en la iglesia, no es porque sirvo a Dios. Algunos dicen, yo empecé a servir y me empezaron los problemas porque el diablo se levantó contra mí. Y realmente no lo entiendo. No lo entiendo porque cuando estamos llenos del Señor, no hay diablo que se te pueda poner por delante. Dice la palabra que no hay arma forjada que pueda prosperar contra ti. No hay nada que haya tramado el infierno que te pueda tocar. Pero para ello debemos morir a muchas cosas y decirle, Señor, aquí estoy. Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Y tenemos que dejar muchas veces cosas. Usted me decía, Pastora Nora, que no tienen cultos o reuniones los días viernes. Pero yo le puedo asegurar que cada uno de los que está aquí es un valiente. Y ha depuesto muchas cosas en su vida para poder estar en este lugar, en esta noche. Y entonces, ¿usted cree que Dios pasará por alto lo que usted ha hecho? No, Dios le va a bendecir, Dios no es deudor de nadie. Y usted ha venido buscando el reino de Dios y su justicia a este lugar. Porque no iba a venir Dina Santa María, no iba a venir el apóstol Hugo, iba a venir yo. Y sabe, yo tengo el oficio profético, pero el oficio profético en mí se mueve de una forma diferente a otros oficios proféticos. A mí el Señor me habla por su palabra. Él me dice, lee en tal lugar. Y yo leo y allí el Señor me habla y me da el mensaje para cada lugar. Y muchos vienen, apóstol, ¿qué le muestra el Señor de mí? Digo, espere que voy a buscar el tarot y ya le digo. Porque muchos creen que ser profetas es adivinar la suerte. Y sabe que ser profeta es declarar la palabra, porque la palabra de Dios es la profecía más segura. Y atreverse a declarar hoy lo que dice la palabra de Dios sin saber, sabemos en nuestro espíritu que traerá cumplimiento lo que soltemos, pero atreverse a declararlo. Yo he escuchado profetas que largan así una cosa como, yo digo aquí hay personas que tienen dolor en la cervical. Mire, por tanto estar con los móviles, con las computadoras, con los ordenadores, todos tenemos dolor en la cervical. Entonces yo le puedo decir, y usted decir, wow, cómo le mostró el Señor al apóstol, a la profeta, y no es así, no es así. No dejes que te profeticen algo que esté fuera de la palabra, nunca, porque eso es adivinación. Lo que está dentro de la palabra es lo que Dios quiere hablarte. Es lo que Dios quiere hablarte. Hay caballitos de batalla, digo yo, como dicen, aquí hay mujeres que han sido abusadas. ¡Wow! Cuando vemos que hay 100 mujeres y a alguna le vamos a pegar. Hay mujeres que han sido maltratadas y a alguna le pegaremos. Y entonces dicen, wow, qué gran profeta. Pero hay que animarse
a profetizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos íbamos a ver muchas cosas, pestilencias, guerras, terremotos. Bueno, en Argentina estamos viendo muchas de esas cosas y decimos, wow, pero dice, ese es principio de dolores, pero todavía no viene el fin. O sea que el Señor que nos está diciendo, todavía tenés que seguir trabajando, todavía tenés que afectar la sociedad, todavía tenés que afectar el lugar donde vivís. El Señor, déjeme decirle que no le trajo a esta tierra y no le hizo conocer a la pastora Nora para que usted esté cómodamente sentado en cada reunión. El Señor le trajo a esta tierra para servirle y para afectar el lugar donde usted está viviendo. La tierra donde Dios le puso tiene que ser afectada. Hemos visto muchas iglesias pequeñas que se han abierto en garajes, en lugares chiquititos, en locales chiquititos, y son iglesias pequeñas. Y vemos que no crecen. Y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que si era tu voluntad que se abra esa iglesia, esa puerta en ese lugar, crezca más la maldad que la fe y que los creyentes? Pero Dios me mostraba que es porque muchas veces los creyentes no hemos muerto como el grano de trigo y le damos más importancia a muchas cosas de nuestra vida o de nuestra familia o a nuestras necesidades que al reino de Dios. Por eso le decía que para poder posicionarnos en el reino de Dios, tenemos que tomar compromiso con la tierra que Dios nos asignó. Y tomar compromiso es muchas veces dejar tu comodidad, es muchas veces pasar sueño, es muchas veces escuchar una y otra vez el mismo problema en la misma persona, pero tenemos que tener ese amor para poder ministrarle una y otra vez, porque eso es tomar compromiso con la tierra, es negarme a mí mismo para poder dejar que el Señor viva su vida en mí. ¿Sabe que hubo dice la palabra, no dice la palabra, sino que digo yo, que algunos se comprometen solamente con lo que ocurre en el lugar donde están. Si, bueno, se quemó una lámpara o hay que cambiar una silla, bueno, yo estoy dispuesto, apóstol, yo estoy dispuesta, pastora, yo le ayudo, yo le cambio la lámpara. Pero usted los ve que no se comprometen con la tierra, que no le predican a nadie. Sachmo, el esposo de Melina, es un chico que siempre admiré porque no se podía quedar callado ante nadie. Estábamos allí en la iglesia y él estaba viviendo allí en la casa paterna, y yo lo veía cada vez que nosotros llegábamos, entrábamos el coche en el garaje y yo lo veía a él sentado en la parada del colectivo, del bus. Lo veía parado ahí o sentado ahí hablando con alguien. Y después lo veía entrar con esa persona. A veces estaban ebrios, a veces estaban drogados, a veces iban a ver que se podían robar. Y yo le decía, Sachmo, tenga cuidado a quien mete a la iglesia, porque estamos todos, porque de verdad, digo, nos están poniendo en riesgo a todos, porque a veces realmente algunos iban para mirar y se llevaban lo que podían. Pero él me decía, apóstol,
yo no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y más de una vez tuve que decir, perdón, Señor, porque tenemos que arriesgar muchas veces lo nuestro para que las personas puedan escuchar la palabra y puedan ser transformadas. En una oportunidad entró un hombre a la iglesia, mi esposo estaba predicando y el Espíritu lo lleva a orar. Estaba predicando la palabra y el Espíritu dice, vamos a orar en este momento, y cierra los ojos y empieza a orar, y todos los hermanos con los ojitos cerrados orando. Y yo miro y veo un hombre que pasa directamente a donde él estaba, iba por la mitad. En la iglesia tenemos bancos de un lado, bancos del otro, y hay un pasillo así por el medio. Y él venía directamente con un arma en la mano, a donde estaba mi esposo. Y todos los hermanos con los ojos cerrados. Y en ese momento mi esposo dice, Señor, que tu sangre me cubra. Y este hombre yo veo que baja la mano, da la vuelta y sale. Después entró, lo había llevado un hermano. Y podría haber sido algo tremendo, porque podría haberlo matado a mi esposo, pero él había ido y quería robar. Entonces, primero al jefe habrá pensado él, porque ellos piensan de esta manera, que el que está predicando es el jefe de la pandilla, como pasa con ellos. Y él habrá dicho primero a este y después les robo a todos, y el que se resista lo mato. Pero sabe que el Espíritu lo llevó a mi esposo a orar y a clamar por la sangre de Cristo. Y cuando él escuchó que mi esposo se cubría con la sangre de Jesucristo, no pudo llegar a él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros arriesgamos por Dios, jamás Dios permitirá que nos hagan daño. Y el Espíritu alertará para que clamemos, porque en esa oración él fue confrontado y sabe que volvió. Se fue con el arma, la envolvió en un papel y la tiró en un jardín, la escondió en un jardín y volvió a entrar. Y vino y se tiró de rodillas delante de donde estaba mi esposo. Se tiró de rodillas y le dijo, perdóneme, yo no lo puedo matar, decía. Bueno, fue tremendo ese momento. Pero la oración, la intención de un corazón que lo había traído para que él recibiera al Señor, es lo que a él le dio la oportunidad de reconocer que él estaba viviendo mal. Si no lo invitaba este hermano, tal vez no hubiese pasado nada en la iglesia, pero él podría haber matado a otras personas. Y ahí comprendió que lo que él estaba haciendo estaba mal. Entonces tenemos que darle la oportunidad a la gente que está viviendo en delitos y pecados, de que puedan reconocer que necesitan de Cristo. Porque yo no sé usted, pero yo también estuve perdida en delitos y pecados en algún momento. Y yo agradezco porque alguien se invirtió para que pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Alguien lo invitó. Muchas veces decimos, pero si le invito va a decir que no, ya sé. No hay, el no, como dice mi esposo, el no ya lo tenemos. Tenemos que intentar por si después llegamos a tener el sí. Y tenemos que darles la oportunidad que a nosotros se nos dio. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es necesario que cambiemos los ambientes. En estos días el Señor me decía que Él viene pronto. Él viene pronto.
Y sabe, este mensaje hace muchos años que se viene predicando y en un tiempo fue un mensaje negativo, podemos decir, porque la gente no estudiaba, la gente no se preparaba, no se compraba, vivían de una manera miserable porque decían, ¿para qué voy a gastar mi dinero si se lo voy a tener que dejar al anticristo? Entonces se castraron muchas cosas con este mensaje. Pero él me dijo, yo vengo pronto. Y sabe que no me lo dijo para que usted se encierre en la casa a orar y a ayunar y a ponerse de rodillas. Es para que usted corra a predicar el evangelio a los que se están perdiendo. Porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe que la palabra dice que no solo es pecado lo que hacemos, sino que también es pecado lo que sabemos hacer y no hacemos? Lo que es bueno y no lo hacemos, también es pecado. Cristo viene a buscarse a sí mismo. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que mirar con sus ojos, amar como ama su corazón. Porque Él viene a buscarse a sí mismo. Y si todas estas cosas no están en usted y no están en mí, entonces no podemos decir que Cristo está en nosotros y Él no se va a llevar otra cosa, porque Él viene a llevarse una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero que en Él no se halló pecado. Entonces, pueden venir tentaciones a nuestra vida, pero no podemos ceder a las tentaciones. Si Cristo vive en mí, yo no puedo ceder a las tentaciones. Si Cristo vive en mí, yo tengo que pensar primero en el reino y en su justicia y no en lo que yo necesito o en lo que a mí me hace feliz o en lo que a mí me hace sentir bien, sino en lo que Él me ha enviado a hacer. Por eso, muy livianamente, a veces decimos, Cristo vive en mí. Pero no nos interesa lo que le pasa a aquel que tal vez es tu enemigo y se ha vuelto en tu contra. Mire, hace unos días fue un hombre a la iglesia. Yo le digo a mi esposo, está endemoniado este hombre, porque de verdad, nosotros no estábamos y fue y lo encaró a mi hijo por un vehículo que supuestamente era de la iglesia y que estaba estacionado sobre su puente. Y entonces fue y mi hijo quiso explicarle y lo tomó del cuello. Tuvo que ir a hacer una denuncia a mi hijo porque quedó con todos los dedos marcados en el cuello, lo apretó, golpeó a una persona que quiso defenderlo y amenazó con que iba a quemar la iglesia, con que nos iba a romper todos los coches que encontrara en la calle. Y hace 2 semanas atrás volvió. Y habían 2 hermanas en la puerta, entonces me fueron a buscar. Dice, apóstol, venga, dice, porque está este hombre insultando, gritando. Y entonces yo salí y él se estaba yendo y yo le hacía seña de que se viniera, porque yo quería explicarle que ese coche que estaba no era de la iglesia, no era de nadie de la iglesia, pero aparte quería explicarle que él no podía venir a faltarnos el respeto, porque nosotros jamás le hemos faltado el respeto a él. Entonces me dijeron que tenía que ir a poner la denuncia para que él no se vuelva a atrever con nosotros. Y el Señor me dijo que no. Él me dijo que no. Él me dijo que tratáramos de hablar con Él, que oremos, que ayunemos por Él
y que tratemos de hablar con Él. Porque Él tiene la misma oportunidad que tuviste un día. Sabe que cuando yo, antes de conocer al Señor en Mendoza, de las iglesias evangélicas se juntaban a veces en las esquinas y se ponían a predicar el Evangelio, cantaban, tocaban instrumentos, el acordeón allí en la esquina. Y a mí me daba tanta rabia de yo decía, le tiraría con una piedra, les daría, bueno, no sé, realmente sentía algo feo dentro de mí. Pero cuando el Espíritu me tocó en aquella campaña, pude sentir el amor que Cristo había tenido por mí. Entonces el Señor me dijo, vos tuviste una oportunidad, ¿por qué no le das una oportunidad a Él? Y después me entero que es amigo de un sobrino mío, no es cristiano mi sobrino, pero mi hermano lo conocía, mi hermano es pastor, entonces me dice el Señor, ¿por qué no le decís a él que lo conoce, que vaya y le hable? Porque si vamos nosotros tal vez nos rechace, pero como él lo conoce, tal vez, porque me dice el Señor, yo quiero darle la misma oportunidad a cada persona. Y aquel que te hace la guerra tiene la misma oportunidad que tuviste tú para conocer al Señor, para que tu vida fuera cambiada, para que tu vida fuera transformada. ¿Sabe? En Argentina, muchos pastores, muchos siervos de Dios han empezado a incursionar en política. Quieren cambiar al mundo desde la política y no lo van a cambiar. El Señor me dijo que la única manera de cambiar las cosas que están pasando en mi país es llevarles a Cristo a los que no lo tienen, porque Él se encargará de cambiar sus sentimientos, su corazón, su manera de vivir. Y me dijo, ¿no te acordás lo que eras vos? Y yo digo, no, Señor, yo no era una pecadora, jamás engañé a mi esposo, jamás robé, jamás le falté el respeto a mis padres, yo no era tan mala. Y ahí me hizo acordar el Señor de los sentimientos que yo tenía hacia los que predicaban el Evangelio. Y aparte, ¿cuántas veces negué a Cristo? Entonces, el mensaje de que Cristo viene no es para castrarle el futuro a nadie, sino para que nosotros podamos entender que debemos correr a buscar las almas en este tiempo. Dios quiere una iglesia grande, no quiere llevarse a unos pocos. Él dice que Él quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y usted cree que va a venir un soplo de Dios y los va a convertir? No, Él necesita de sus instrumentos, y sus instrumentos somos usted y yo. Somos la voz del Señor sobre la tierra, somos sus manos, somos sus ojos. Nosotros vemos la necesidad que hay sobre la tierra y podemos acudir. Mi esposo dice que siempre un llamado es la necesidad de los demás. Muchos se preguntan, Señor, ¿y cuál es mi llamado? ¿Y cuál es el llamado que yo tengo? Suplir la necesidad de otros. Es tu llamado. Tal vez todos no tengamos ministerio, pero sí tenemos un ministerio, dice la palabra, que es el de la reconciliación. De reconciliar al mundo con el Señor. Nuestro propósito es transformar las ciudades, los barrios, los lugares donde vivimos. Ese es el propósito que Dios tiene con tu vida. Un día el Señor le dijo a mi esposo le dijo al Señor, le preguntó, Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y Él le dijo, tu propósito es que los demás cumplan su propósito.
que los lleves a los demás a cumplir su propósito. Y en esta noche el Señor te dice, tu propósito es que lleves a los que están en necesidad a cumplir su propósito. El propósito que yo tengo con sus vidas. Aleluya. ¿Sabe que los comunistas gritan, conquistaremos la tierra? Y muchas veces nosotros gritamos, nos iremos de la tierra. Cuando nuestro grito debe ser el de los comunistas, conquistaremos la tierra, conquistaremos al que está perdido en delitos y pecados. No, me voy con él. No, si me quiero ir con él, tengo que cumplir mi propósito sobre la tierra, hacer que los demás puedan llegar a cumplir su propósito. Si no, déjeme decirle que no se va a ir con él, ni yo me voy a ir con él, Si no estamos, dice que si el Señor cuando venga nos tiene que encontrar haciendo bien. ¿Y qué es hacer bien? Es servirle en lo que Él necesita. Nos preocupamos muchas veces por la excelencia en nuestras casas, por tener las mejores sillas, por tener los mejores equipos, por tener los mejores micrófonos, por tener los mejores lugares. ¿Y está mal? No, no está mal. No está mal. Porque es bueno que la persona que viene se sienta cómoda, sienta que está en un lugar agradable. Pero es mejor que la persona que llega sienta tu amor. Y que vayas a buscarla, porque dice la palabra que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y el Señor me hablaba, se han preocupado tanto por buscar la revelación en este tiempo. Se han preocupado tanto por tener un mensaje mejor que el otro. A ver quién tiene el mejor mensaje. Y han desatendido lo que yo les había mandado hacer. Para el Señor un alma vale más que todo el oro del mundo. Todos los mensajes excelentes que nosotros podamos compartir no tienen ni se asemejan a la importancia que tiene el traer un alma a la casa del Señor. Y a veces decimos, y Señor, ¿por qué no nos multiplicamos? Y el Señor te dice, ¿por qué no estás sembrando? ¿Por qué no estás saliendo? ¿Por qué no estás caminando? ¿Por qué no estás resignando tu derecho al descanso, tu derecho a estar en familia, a estar en los lugares? Mire, yo me he enojado muchas veces con mi esposo porque por ahí le digo, yo necesito unas vacaciones. Y él me dice, yo necesito hacer la voluntad de Dios. Bueno. Dice, para mí es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de los hombres. Le digo, pero la voluntad de tu esposa, que yo quiero ir de vacaciones. No, dice, primero lo del Señor. Primero lo del Señor. Nos habían invitado, no sé con quién hablábamos esta mañana, no, con Ivonne. Hablábamos esta mañana y le contábamos que nos habían invitado para hacer un crucero y teníamos el dinero para hacerlo. Porque claro, nos invitaban para que los acompañáramos, pero nosotros teníamos que pagarnos todo. Y lo teníamos. No es que nos íbamos a empobrecer por hacerlo. Y yo, dale, por favor, que yo necesito descansar, que yo estoy acá. Y él me dice, yo estoy buscando, dice, un lugar para que la casa se extienda hacia la ciudad de Mendoza. Y estábamos en la ciudad de Mendoza, pero estábamos alquilando el lugar. Y él me dice, yo necesito eso.
porque dice, todo lo que yo tengo lo he recibido de Dios y lo voy a invertir en el reino. Entonces empezamos a buscar un lugar para comprar. Bueno, yo dije, bueno, ya me dio duro. Entonces dije, bueno, está bien. Empezamos a buscar un lugar y no encontrábamos. Estaban carísimos los lugares, no nos alcanzaba. Yo decía, pero si para el crucero nos alcanza, para el local no nos alcanza. Y sabe que mi hija empezó a buscar y no encontraba tampoco en los avisos clasificados de los periódicos, no encontraba. Y se le ocurrió, o el Espíritu Santo le puso de buscar en Mercado Libre, que son todas cosas que se compran y se venden, pero por lo general son no son terrenos, ni locales, ni casas. Y encontró uno. Y fuimos. Y nos dan el precio en dólares. Y salía un poquito más que el crucero, pero llegábamos. O sea, llegábamos si nos daban una facilidad para terminar de pagarlo. Y entonces le dice, yo le firmo 3 documentos, le doy lo que yo tengo de contado y le firmo 3 documentos. Bueno, le dice el dueño, lo hacemos así. Y le dice mi esposo, si quiere se lo firmo en dólares. No, dice, lo vamos a firmar nomás en pesos argentinos. Se nos fue el dólar al doble, pero en una semana. Usted no sabe, el hombre caminaba por las paredes, porque nosotros ya le habíamos dado el anticipo, ya le habíamos firmado, ya nos había firmado todo, y él quería que lo deshiciéramos porque decía, yo me pierdo la mitad. Pero el Señor preparó todo, porque vio un corazón que puso lo de Dios antes que lo de Él. Y sabe, hoy nosotros lo pagamos en 2 millones de pesos argentinos, el local. Hoy sale 8 millones. ¿Y ha pasado cuántos meses? Desde septiembre ahora. De septiembre ahora porque la inflación en Argentina es grandísima. Y yo hubiese ido en el crucero, me hubiera vuelto a cansar. Pero lo de Dios permanece. Por eso yo se lo comentaba, porque a veces ponemos antes nuestras necesidades o lo que nos gusta o lo que queremos, porque no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Lo ponemos antes que al Señor. Yo siempre le digo a mi esposo, agradecé, le digo a la esposa que tenés, porque otra le digo, ya te hubiese firmado el divorcio. Le digo, porque Él siempre me cambia los planes. Pero yo le doy gracias al Señor, porque Él tiene corazón para el reino. Y sabe que ese local no lo pusimos a nombre nuestro, no lo pusimos a nombre de nuestros hijos, lo pusimos a nombre de la Iglesia Asamblea de Dios, que es la institución a la que nosotros representamos y servimos. Y en este momento mi esposo es el apóstol, el pastor presidente, todo lo que usted quiera, pero en algún momento eso va a quedar para la institución, no va a quedar para nosotros. Pero él dice, esto no va a quedar para la institución, va a quedar para el reino. ¿Por qué le digo esto? Porque si ponemos primeramente las cosas del reino de Dios, Él nos añadirá todo lo que necesitamos. En estos días que yo le decía al Señor, Señor, no, pero sí, que se olvide el apóstol, porque yo no... Y me decía, ¿no querías viajar? Me dice el Señor. Sí, pero quería viajar de vacaciones. Y me dice el Señor, yo iré delante de ti y te daré descanso. Yo por ahí no lo entendía a mi esposo cuando él dice que él se cansa más en las vacaciones.
Dice, a mí lo que me renueva es ir y compartir la palabra y servir al Señor. Dice, eso a mí me renueva. Y es literal, porque él a veces ha ido enfermo y sale sano. Predica la palabra y sale sano. Una vez me acuerdo que tenía lumbalgia y no se podía mover. Había estado 3 o 4 días que no se podía mover, le habían puesto medicación de todo y no había forma. Pero se plantó a predicar la palabra de Dios y se fue todo. Me dice él, ¿vos creés que yo puedo dejar de hacer lo que Dios quiere? Dice, si Él me mantiene sano, si Él nos da todo lo que necesitamos, nos provee de todo, si Él nos ha mostrado una y otra vez su poder, ¿cómo no voy a servirlo? Por eso Él se enoja a veces cuando yo le digo, bueno, tomémonos unos días. Este año le dije, bueno, no vayamos al crucero, pero quedémonos en la casa, le digo, por lo menos una semana. ¿Y qué voy a hacer toda la semana en la casa? Me tengo que resignar. Ya estamos así, ya estamos jugados. Pero se lo digo porque debemos amar las cosas de Dios más que nuestra propia vida. Debemos morir para que Él viva. ¿A qué? Morir literalmente, no, morir a nuestro yo, a mis necesidades, a lo que me gusta. Y en otra oportunidad el Señor me dijo, ¿sabes por qué la cabeza de Juan el Bautista terminó en un plato? No, le digo, ¿por qué? Porque me pidió que él mengüe, o me dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Dice, y él tendría que haberme dicho, es necesario que yo muera para que tú vivas. No es menguar nosotros, decir, bueno, Señor, ahora tengo menos de mí y más de ti. No, es literal, debemos morir para que Él viva. El grano de trigo, dice la palabra, que si no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y este es el tiempo de los frutos, es el tiempo en que Dios está esperando fruto de tu vida, fruto de mi vida. ¿Cuál es el fruto que el Señor está esperando de ti y de mí? Que nos multipliquemos. Que nos multipliquemos. Ese es el fruto. El fruto para un matrimonio son los hijos. Y para una casa espiritual deben ser los hijos. Ese es el fruto que el Señor viene a buscar. Y fruto que permanezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tiene que costar. Y que vamos a tener que invertir y ponerle ganas y estar ahí para sostener a la gente, para que no se vaya, para que no se caiga, y no pensando en que un alma más es un euro más, sino pensando que un alma más para Dios vale más que todo el oro del mundo. El Evangelio no es una salida laboral. El Evangelio es invertir mi vida. Y el que no esté dispuesto a invertir su vida no puede jugar al Evangelio. ¿Invertir mi vida cómo? Invertir mi vida en servirle a Él, invertir mi vida y dejar no para después, para nunca, mis necesidades, aquello que me gusta, aquello que me atrae. Muchos siervos pusieron por poner antes que a Dios o que al servicio o que al propósito, poner sus gustos, sus necesidades, fueron creciendo en el ego, fueron creciendo en el orgullo y terminaron mal. Si nosotros no queremos terminar mal,
Debemos ponerlo a Él primero siempre y debemos afectar el lugar donde Dios nos ha puesto. Afectarlo para bien y no para mal. Dice la palabra que nosotros somos cartas leídas por el mundo. ¿Qué carta está leyendo tu vecino? ¿Qué carta está leyendo tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu primo? ¿Qué carta está leyendo? ¿Cómo estamos viviendo? Cuando ponemos primeramente a Dios y primeramente el propósito por el cual Él nos llamó, entonces tu hijo, tu vecino, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu amigo, estará leyendo una carta de santidad, una carta de éxito, porque Dios te dará victoria en toda situación. Creo que Dios nos ha traído en este tiempo solamente para decirle a la iglesia que debe llenarse del Espíritu. Yo en todo el Congreso no pude salir de ahí. Llénense del Espíritu, amen al Señor, tengan intimidad con Él. Porque es lo que el Señor me había mandado a decirles. Tenemos que llenarnos de Él. Somos especialistas en resistir al diablo en la casa del Señor. Mire, ese está endemoniado, vamos a resistir al diablo. Ese me está haciendo la guerra, ese hermano me miró mal, vamos a resistir al diablo. Al diablo no solamente hay que resistirlo aquí adentro, al diablo hay que resistirlo en la vida de tu vecino que se está separando, de tu vecino que está envuelto en delitos y pecados. Allí tienes que resistir al diablo. ¿Y cómo resistirlo? De una única manera, sirviendo a Dios y no poniendo por delante nuestro yo o nuestro orgullo. Muchas veces nos callamos la boca porque decimos no, y si me dice que no, si me ofende. ¿Cuánto le hicieron al Señor? Yo he hablado con una hermana hace poco y ella me decía, no, pero yo sé que esta persona, dice, cuando yo hable con ella, me va a ofender. Y digo, no te va a ofender, va a ofender a Cristo, y a Él lo ofendieron, lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron junto a un homicida, a dos presidiarios. Y Él no abrió su boca. Y Él lo hizo. Entonces, no podemos dejar que nuestro yo sea más importante que lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Yo le digo, pastora Nora, que viene una multiplicación para la iglesia, pero que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de que no se multiplicará la casa si no salimos, si no hablamos, si no deponemos nuestras necesidades para poner antes la necesidad de Cristo. Por años en Mendoza, no sé si aquí, se hacían reuniones de mujeres a las 2 de la tarde, a las 2:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, para que invitaran a las mujeres y entonces los esposos, que eran personas llenas de ira o llenas de enojos o personas que eran muy secos o muy duros para el Señor, no se enojaran. Y no es así, no es así. La persona que viene a la casa del Señor tiene que ponerle a Él antes que a nadie. Antes que a mi esposo, sí, antes que a su esposo. Antes que a mis hijos, sí, antes que a sus hijos. ¿Sabe? Yo cuando conocí al Señor, dijimos, bueno, el día que tenemos reunión y que tenemos que servir al Señor,
pueden invitarnos a cumpleaños, pueden invitarnos a reuniones familiares y no vamos a ir, me dijo mi esposo. Entonces, por último ya ni nos invitaban, porque ya sabían que no íbamos a ir. Y ellos se enojaron con nosotros, porque lo pusimos primero al Señor. Pero cada vez que han tenido un problema, han acudido a nosotros. Una vez me dijo una hermana mía, pedile vos a Dios porque vos estás más cerca. No. Digo, no es que yo esté más cerca. Digo, es que vos no te querés acercar a Él. Digo, esa es la única diferencia. Dios quiere abrazarte, pero vos no querés acercarte a Él. Y cada vez que han tenido un problema, se han acercado a buscar de Dios a través de nosotros. Y yo sé que van a llegar, Ya llegó mi hermano, llegó hace unos 7, 8 años al camino del Señor, pero ya hacen como 3 años que está pastoreando, y él era el más duro. Él era el más duro de todos. Y él es el que más nos hacía la guerra. Y un día me dice mi esposo, ¿y sabes por qué dices vos fuiste la primera? No, le digo, no sé por qué fui la primera en llegar al camino. Dice, porque eras la más difícil, porque era la peor. Dice, por eso Dios te tuvo que traer primero. Dice, pero tranquila, van a llegar. Y yo te digo en esta noche que tranquila, van a llegar. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, van a llegar. Tus hermanos, tus vecinos. A veces decimos, bueno, Señor, yo quiero que toda mi familia te conozca, Señor. Y el vecino que me hace la guerra, no. Todos van a llegar. Cuando abras tu boca, cuando mueras a ti misma, cuando depongas la actitud de arrogancia, porque a veces somos arrogantes. No, pero si me está tratando mal todos los días, me salgo a la calle y me mira re mal, me dice de todo, entonces, ¿qué le voy a ir a predicar el Evangelio? Así me han dicho algunas personas. Sí, hay que predicarles el Evangelio. Hay que volver a la senda antigua. ¿De qué nos sirve tanta revelación si no estamos ganando almas? Si no volvemos a ese mensaje tan sencillo, pero es el que Dios quiere que nos demos unos a otros en este tiempo, y es que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que debemos rescatar al perdido, que debemos volver a predicar el Evangelio. A veces vamos y le decimos a la gente tantas cosas que los evangélicos decimos, wow, qué mensaje, pero el que no conoce no te entiende. Yo lo escuchaba a Satmo cuando él le predicaba a la gente y iba y los abrazaba y le decía, el Señor te ama. Y usted dirá, ¡oh, qué revelación! Sí, para esa gente era una revelación, porque ellos se habían sentido rechazados toda la vida, habían sentido que nadie los había amado. Y esa era la revelación que ellos necesitaban. Que les dijeran que el Señor les ama, que el Señor los quiere llevar al arrepentimiento. Palabras tan sencillas, y es bueno crecer, y es bueno tener mensajes revelacionales, claro que sí. La palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero no conocimiento de la palabra. El pueblo conocía la palabra. Dice la historia que hasta los niños de pecho se les leía la palabra. Ellos conocían la palabra, no discernían lo que Dios quería hacer en cada tiempo.
no conocían al Dios que los había llamado. Y Dios quiere que le conozcas, por eso te está abriendo su corazón en esta noche. Su corazón está dolido porque nos hemos encerrado a estudiar y hemos dejado de predicarle al mundo que hay un Dios que los ama, que dio a su Hijo a morir por ellos para que fueran salvos. Hemos olvidado esto. Hemos escuchado mensajes que son tremendos y a mí me quedo extasiada escuchando. Algunos hasta le dicen qué marca de zapatillas usaba Pablo. Investigan tanto que saben de todo. Pero el que no tiene a Cristo no sabe de todas esas cosas y no le interesa. Ellos saben que están pasando por un momento de dificultad y que no tienen a quién recurrir. Y necesita el Señor de alguien que vaya y les diga, tenés a Cristo, Él te ama, Él dio su vida por ti. Como Dios no te dará juntamente con Cristo todas las cosas que necesitas. Yo no sé si usted esperaba otro mensaje en esta noche, pero yo tengo que ser obediente a lo que el Señor pone en mi espíritu. Y yo podría haber buscado en internet mensajes que usted hubiera dicho, wow, qué revelación que tiene el apóstol. No me importa, no me importa. Le dije a mi esposo, no, sinceramente no me importa que piense la gente que yo soy elemental, no me importa. Yo quiero decirte lo que hay en el corazón de Dios en este tiempo. El Señor está llorando por las almas que se pierden día a día. En Mendoza no hay día que no leamos en los periódicos, en las noticias, que balearon a uno, que mataron a otro. El otro día le clavaron un puñal en el corazón a un joven de 18 años y se fue sin Cristo porque no había nadie que se levantara a decirle que Dios le ama y que hubo un hombre que se entregó en una cruz para que él fuera salvo. Y estamos dejando que el infierno nos gane las almas. Estamos dejando que el infierno se pueble y que se deshabite el reino de los cielos. Porque muchas veces estamos compitiendo a ver quién tiene el mejor mensaje, a ver quién me dice algo que me pueda, que me haga sentir hipnotizada cuando habla esta persona. Y lamentablemente, muchas personas que tienen tanta revelación se han enorgullecido su corazón. Y el enemigo ha ganado lugar en sus vidas. Y no digo que sea malo que usted busque y que tenga revelación. Es bueno y le felicito. Pero ponga primero siempre la necesidad de Dios. Y la necesidad de Dios es que usted le predique al que se está perdiendo en delitos y pecados. Yo le decía a mi esposo, Hugo, yo intento, pero usted no sabe la cantidad de estudios que yo tengo, inclusive tengo un montón de cosas ahí para decirle. Pero yo empiezo a predicar y Dios me cambia el mensaje. Y Dios me dice, háblales esto. Yo digo, Señor, pero van a decir, esto podría haberlo llevado a la educación cristiana para niños, pero no a nosotros. Nosotros ya estamos más allá. El Señor me dijo que es tiempo de volvernos a la senda antigua. Es tiempo de volver a rescatar las almas. Es tiempo de volver a amar como Dios ama. Es tiempo de volver a mirar lo que Él mira, a ver lo que Él ve. Él ve la necesidad de las personas que no lo tienen a Él. Y nosotros miramos nuestras necesidades.
A veces las reuniones de la iglesia se convierten en un desfile de modelos y miramos a ver quién se viste mejor, quién lleva los mejores zapatos, quién lleva la mejor ropa. A veces en la iglesia me dicen, ¡ay, qué lindo zapato que tiene apóstol! Me lo regaló mi hija porque yo no me compro. O sea, me compro, sí, yo no le voy a decir que no me compro, me gustan los zapatos. Pero me dicen, ¡ay, qué linda blusa! Me la regaló tal. ¡Ay, qué lindo ese trajecito! Me lo regaló el apóstol Marci. ¡Ay, qué lindo! Me lo regaló. Realmente no me interesa. No digo que voy a venir mal vestida a la casa del Señor, porque para mí es una fiesta, y yo a una fiesta no iría mal vestida. Pero hemos cambiado las prioridades. Hemos cambiado las prioridades. Yo creo que no le agrada tanto al Señor que vengamos como para una fiesta y que le adoremos y que nos perdamos en su presencia aquí, como le agradaría que cada reunión traigamos un alma nueva, le hayamos predicado a una persona y oremos y clavemos nuestras rodillas en el piso para que el Espíritu Santo los toque, para que el Espíritu Santo los convenza de justicia, de pecado y de juicio. Muchas veces ayunamos y oramos porque le queremos torcer el brazo a Dios. Y queremos, Señor, yo quiero un lugar mejor, que esté en un local que esté en un lugar más estratégico. Quiero un coche porque, Señor, yo necesito un coche para moverme, para poder servirte mejor. Sí. Después lo usamos para servir al Señor, pero más que nada lo usamos para nuestro deleite, para salir, para ir a los lugares que nos gusta. ¿Y está mal? No, no está mal. ¿Tenemos que vivir todo el día como esclavos? No, no. Y habrá momentos en que puedas disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. Pero primero es lo primero. Primero, la necesidad de Dios. Y la necesidad de Dios son las almas. El conocimiento que está buscando Dios en nosotros es que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de necesidad para la humanidad y el Señor nos necesita en este tiempo para rescatar a los perdidos. Nos necesita en este tiempo para rescatar a los perdidos. No nos necesita para competir unos con otros. No nos necesita para tener cuál tiene el mejor templo, el mejor lugar. No nos necesita para que la gente nos vea como personas adineradas o personas que viven bien, sino para que seamos sal de la tierra, para que seamos luz del mundo. La sal, y se lo puedo asegurar porque en estos días me sirvieron un café y me pusieron una tacita y yo creía que era con azúcar y le eché 4 cucharadas de sal. Mire, me tomé 2 botellas de agua y en la noche estaba con la lengua seca, dura. Y tomé un solo trago del café con sal. La sal produce sed. La sal evita la corrupción. Vio que cuando nuestros antepasados no tenían neveras, no tenían freezer como tenemos ahora, ponían la carne en sal y la carne se conservaba y no se podría. Todo en sal no se pudre. Y el Señor quiere que seas sal, que preserves a esta humanidad de la pudrición en la que están metidos. Que le des sed de Dios
al que te escucha, al que te ve. Yo le digo, si usted esperaba escuchar un mensaje descollante, lo lamento, pero se va a ir a su casa diciendo, ¿para qué la trajeron a esta mujer de tan lejos? Pero si usted quería escuchar la voz de Dios, está en el lugar indicado y ha invitado a la persona indicada, porque la voz de Dios nos está gritando en este tiempo que nos necesita para rescatar a los perdidos, que nos necesita para cambiar las ciudades, para cambiar a los que están viviendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo en un lugar y cada vez hay más drogadictos, cada vez hay más homosexuales, cada vez hay más personas que están viviendo perdidos. ¿Cómo puede ser si la sal tiene que servir para preservar? Si ellos tienen que ver en mí a Cristo. Y entonces sentirán necesidad de correr a donde yo estoy. Pero somos tan lindos y tan buenos en la iglesia. Y a veces somos tan malos afuera. A veces tenemos una doble vida, una doble cara. ¿Y usted cree que de esa manera se podrá convertir el mundo? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios tiene que ver, el mundo tiene que ver a Cristo en tu vida. Aquel que fue tentado en todo y que no pecó. Aquel que se compadeció del pobre y le dio de comer. Porque no solo compadecerse, sino que Él se compadeció y les dio de comer. También les abrió las Escrituras. Yo no te digo que no hay que enseñarles, claro que hay que enseñarles. Hay que enseñarles cómo cambiar su mentalidad. Hay que enseñarles cómo cambiar de vida. Cuando comenzamos con mi esposo a servir, íbamos al campo, a una finca, y había allí una comunidad boliviana, y muchos vivían en la suciedad, vivían mal, y a medida que les fuimos llevando la palabra de Dios, sus vidas fueron cambiando. Y hace más o menos 2 años nos invitan a una iglesia cerca de donde nosotros empezamos a predicar, y nos invitan allí a una iglesia, y no podíamos estacionar el coche porque estaba todo lleno de camionetas 0 kilómetros, unos vehículos que... Y entramos, dice mi esposo, me parece que nos equivocamos, porque no, hermanos que habían estado, que nosotros entrábamos y decíamos, ¿cómo pueden vivir de esta manera? Y habían sido prosperados, pero no solo en lo económico, sino que habían sido prosperados en su alma, habían sido prosperados en su manera de vivir. Ellos habían cambiado esa manera de vivir porque se les enseñó cómo Dios puede cambiar una vida. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Dios espera esto. Dios espera esto de mí, que yo sea un instrumento en sus manos, un canal de bendición para aquel que lo necesita. Si mi hijo me necesita, yo estoy dispuesta a las 24 horas del día. Si mi hija me necesita, estoy dispuesta las 24 horas del día. Y a veces nos necesita una persona que ha llegado a la iglesia y decimos, hoy otra vez este pesado, que no entiende, que no. El amor de Cristo tiene que estar en tu vida. El amor de Cristo tiene que estar en mi vida. Quiere posicionarse en el reino, quiere gobernar la tierra, llénese de Cristo. Llénese de Cristo. Sienta como Él siente, ame como Él ama.
vea como Él ve. Le dije recién, el llamado es ver dónde está la necesidad. Donde hay una necesidad hay un llamado. Fuimos hace poco a visitar a una pastora que está atravesando una enfermedad, estaba con cáncer, y fuimos a visitarla para orar por ella, y nos dimos cuenta de la necesidad que había en las clínicas, en los hospitales. Y usted llama para que vayan, hermanos, a los hospitales, y a veces no hay nadie que quiera ir. Y allí hay necesidad. Y allí me necesita el Señor. Para ir a las cárceles, para ir a los lugares donde nadie quiere entrar. Allí te necesita el Señor. Ah, no, pero si a mí me manda el Señor a Miami, yo voy. Pero a un hospital no. No, porque yo ya estoy para otra cosa. Ese no es el sentir que hubo en Cristo. Y déjeme decirle que Cristo viene a buscarse a sí mismo. Y Él viene pronto. Y Él viene a buscar al que tenga su mente, al que tenga su corazón, al que tenga sus ojos, al que le dé sus pies para que sean sus pies, al que tenga sus manos para extenderse al necesitado. Eso es lo que viene a buscar Cristo. No una iglesia que se las sepa todas. Él viene a buscar a aquel que tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Negarse a sí mismo, morir por los demás. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Y Él viene pronto. Él viene pronto y viene a buscar esto en usted y en mí. Ojalá que cuando Él venga nos encuentre haciendo bien. Ojalá que cuando Él venga no me encuentre en la mejor casa de la ciudad, con el mejor coche, con las mejores ropas, sino que me encuentre haciendo bien. Hay necesidad aquí afuera, mucha necesidad. Y sabe que los campos están blancos para la siega. Nosotros pensamos, no, pero la gente está endurecida. No, los campos están blancos para la siega. Si nos disponemos, si nuestros ayunos, si nuestras oraciones son para pedirle al Señor que prepare la tierra donde depositaremos la semilla, yo le puedo asegurar que viene la multiplicación que estamos esperando, que daremos fruto al 100%, que este fruto que demos permanecerá, yo se lo aseguro. No para que Dios cambie situaciones dentro de la iglesia. Porque muchas veces oramos y ayunamos para que Dios cambie situaciones dentro de la iglesia. Tenemos que orar y ayunar para que Dios prepare la tierra donde será sembrada la semilla. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando nosotros nos pongamos a clamar, a ayunar, a orar, a llorar, a buscar y a pedirle al Señor que prepare la tierra, que prepare las almas, que el Espíritu Santo prepare cada vida para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, cuando usted deposite la semilla de la palabra, le puedo asegurar que esa semilla germinará y dará fruto. Tal vez no nos han dado resultado los métodos, no nos han dado resultado las evangelizaciones afuera, porque no hemos buscado primeramente al Señor, porque no hemos buscado, no le hemos pedido al Espíritu Santo que prepare. El labrador
para sembrar la semilla primero tiene que preparar la tierra. Tiene que pasar, tiene que hacer los surcos, tiene que ablandar la tierra y recién entonces depositar la semilla, porque si no, si usted tira la semilla así en la tierra, alguna tal vez prenderá, pero no toda la semilla. Y nosotros en este tiempo no estamos para desperdiciar semilla. Por eso pidámosle al Señor que prepare la tierra, porque se viene la gran cosecha, se viene la gran cosecha. Esta casa, yo le puedo asegurar que si alguna otra vez me invitan, yo no voy a poder, no vamos a entrar aquí de la cantidad de gente, pero comprométase con el Señor para traer un alma en el año. Entonces, si yo viniera el año que viene, tendrían que ser el doble. Y buscamos tanta cosa, tanto método, buscamos tanta revelación y el Señor te dice, te necesito para traer, para que las almas se salven. Te necesito para esto. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitamos nos será añadido. No todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Dios no permitirá que te falte el alimento, Dios no permitirá que te falte el vestido, Dios no permitirá que te falte nada si estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, yo tengo un montón de cosas para decirle ahí, pero yo siento la necesidad de orar. Siento la necesidad de orar para que el Señor prepare la tierra. Y para que prepare su vida para ponerse en sus manos y llevar la preciosa semilla. Benditos son los pies del que lleva la preciosa semilla. Benditos son los pies. Y queremos bendición, pero para recibir bendición debemos llevar la preciosa semilla. Señor, te damos gracias, porque en esta noche tú nos has abierto tu corazón, Señor. Nos has mostrado tu necesidad, Padre. Yo ni siquiera prediqué lo que traía, Señor, porque tú pusiste, Señor, el sentir en mi corazón. De que estás derramando lágrimas porque tu pueblo se ha endurecido, Padre. Porque hemos recibido tantas bendiciones y tantas cosas en este tiempo que nos endurecimos para ver la necesidad del que está sin Cristo. Padre, perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos, Padre. Porque si bien es necesario llenarnos de tu palabra, pero la revelación es Cristo, Señor. Toda la revelación no nos sirve si no nos revela a Cristo, si no nos revela su corazón, si no nos revela sus necesidades. Padre, para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Y yo quiero poder decir lo mismo, Señor. Yo quiero vivir para ti, si muero, morir para ti, Señor. Padre, yo quiero hacer tu voluntad, Señor amado. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, nosotros queremos muchas veces que pase de nosotros la copa. No queremos morir, Señor. Queremos seguir reinando, Padre. Perdónanos.
Perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Padre, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor, para amar como tú amas. Necesitamos más de ti, Señor, para sentir lo que tú sientes, Señor, para ver la necesidad de los hombres, Señor. Necesitamos más de ti, Padre. Padre, necesitamos que tú lo llenes todo. Deponemos nuestra humanidad, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, que lo llenes todo, Señor. Llénalo todo, Señor. Háblanos, Señor, aún en sueño, Padre. Muéstranos la necesidad que hay sobre la tierra, Señor. Padre, que ya no veamos la necesidad de nuestra casa, sino que veamos la necesidad del reino, la necesidad de los hombres, que veamos la necesidad de Cristo, Padre, que nuestros corazones sean sensibles, Señor, a tu voz, que sean sensibles a tu llamado, que sean sensibles, Señor, a lo que tú necesitas, Señor. Tú no quieres sacrificio, Señor, tú no quieres todo lo que nosotros queramos darte. Padre, tantas veces hemos dicho sí. Vamos a mejorar el mobiliario de la casa porque hay que tener excelencia para Dios. Y lo hacemos por nosotros, Señor. Porque nos gusta la comodidad, nos gusta ver lo bueno, nos gusta escuchar lo bueno. Pero no lo hemos hecho por ti, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, tú quieres que en este tiempo nos activemos, Señor. Tú quieres que podamos discernir, Señor, tu necesidad en este tiempo. Y quieres que nos activemos y que le digamos al cansado que tú tienes descanso para él. Que le digamos al perdido que tú, Señor, eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Padre, quieres, Señor, que podamos decirle al niño que hay alimento en tu casa. Padre, tú quieres que salvemos por medio de la palabra, Señor, a aquellos que se están perdiendo en este tiempo. Todo lo demás no te interesa, Señor. Todo lo demás no te interesa, Señor. Padre, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía, Padre. Perdóname porque te pedí mal, Señor. Te pedí para gastar en mis deleites y pecados, Señor. Pero no te pedí para suplir tu necesidad, Señor. Perdóname, Señor, porque yo no sabía lo que hacía. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque negué tantas veces el sacrificio de Cristo al cerrar mi boca. Padre, perdónalo. Perdóname, Señor. Padre, levántame en este tiempo. Levántame en este tiempo como tu voz sobre las naciones para llevar la salvación al perdido. Señor, levántame en este tiempo. Heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí, Señor, donde haya una necesidad, yo estaré, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos porque descuidamos, Señor, lo primero para cuidar de lo que a nosotros nos hacía sentir bien. Perdónanos, Señor. Padre, y levántanos como un ejército en orden en este tiempo.
Levántanos, Señor, como poderosos guerreros, Señor, que hagan guerra, no dentro de las cuatro paredes de una casa, para que sea liberado un hermano, una hermana que ha sido influenciado por los espíritus. Cuando nos llenemos de ti y nos levantemos, Señor, para hacer tu obra, no habrá espíritu contrario a tu voluntad que pueda entrar en tu casa ni en ninguno de aquellos que asisten a tu casa, Señor. Padre, que tu voluntad sea hecha y no la nuestra. Y tu voluntad es que ninguno se pierda. Tu voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Padre, por eso te pedimos una vez más que sea hecha tu voluntad. Padre, que pases la copa de nosotros. Si tenemos que morir, queremos morir, Señor. Pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y porque nos has abierto tu corazón y nos has mostrado tu necesidad. Heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí, Señor, yo hablaré. Heme aquí, Señor, yo rescataré al que se está perdiendo en delitos y pecados. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias, papá. Qué bueno eres, Rey. Qué bueno eres, Señor, con nosotros. Que tu muerte, Señor, sirvió para perdonar aquellas cosas que no sabíamos lo que hacíamos. Y ahora quieres usar a otros para llevar ese perdón. Levante su mano por un momento y dígale: Señor, dame de esa sabiduría que gana almas. Danos de esa sabiduría que gana almas. Danos la habilidad de preparar la tierra, Señor, como decía el apóstol. Danos la habilidad, Señor, de sembrar la semilla para que otros puedan regarla. Que no falte el crecimiento, que no falte el fruto, que no falte todo el trabajo que tú has pretendido, Señor, que los seres humanos tengan. No solo que conozcan que hay un Dios, no solo que sepan de que está allá tan arriba, sino que conozca todo el poder que tú tienes para hacer en la vida de ellos. Padre, danos sabiduría de lo alto. Danos la sabiduría que gana almas. Dígaselo ahí donde está, porque el proverbio dice que el sabio gana almas. Danos la sabiduría que gana almas, papá. Queremos ganar las almas, oh Dios. Queremos entregar gente a la manera que tú quieres que te la entreguemos. No solamente gente que sepa que existas, no solo gente que sepa que tú puedes sanar o que tú puedes dar un trabajo, sino gente que sepa que tú quieres, Señor, que haya un arrepentimiento, que haya un cambio de mentalidad, que haya un cambio de vida, que haya una muerte, Padre. Por eso danos esa muerte primeramente a nosotros. La creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice el apóstol Juan: ahora somos hijos,
pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos que empezar a manifestarlo. Diga: Señor, ayúdame a manifestarme. Sé que soy un hijo, pero tengo que manifestarme. Tengo que manifestarme como Él. Tengo que aprender a negarme como Él. Tengo que aprender a abstenerme de muchas cosas como Él. Tengo que aprender a tener su fe. No solamente fe en Él, tengo que tener su fe para poderme negar. Queremos manifestarnos, Señor. Ayúdanos a manifestar a ese que la creación toda está esperando, Señor. Oramos, Señor, para que ese proceso se realice en nuestras vidas sin tardanza. Sabemos, Señor, que no es un milagro de la noche a la mañana, pero queremos ese proceso rápidamente porque hay mucha gente necesitando una palabra, necesitando el testimonio. Toda esa gente que quizás ahora nos está escuchando de la manera como decía el apóstol, aborreciendo lo que escuchan. También todos nosotros estuvimos en algún momento aborreciendo a aquellos que en alguna esquina hablaban de ti. Por eso danos la gracia, danos la habilidad, Señor, de poder manifestarnos como tú quieres que nos manifestemos. Señor, danos la habilidad de levantarnos y manifestarnos de la manera en que la creación toda pueda reconocernos que somos hijos tuyos. Que podamos levantar la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa que la creación está esperando, Dios. Sabemos que es el tiempo. Tu apóstol lo dijo, es el tiempo. Queremos conocer el tiempo y nos queremos manifestar en el tiempo. Señor, que este no sea un día más. Que esta no sea una palabra más, Señor. Que esta sea tu palabra que venga a quebrantarnos. Que venga esta palabra, Señor, a penetrar muy profundo en nuestras vidas, Señor amado. Cale tu palabra hasta el tuétano, mi Dios bendito. Hasta lo más profundo, Señor, de nuestras vidas. Que podamos manifestar lo que tanto hemos oído, lo que tanto hemos disfrutado en tu presencia, lo que tanto hemos entendido, Señor, lo que tanto hemos cantado, lo que tanto hemos proclamado, lo que tanto hemos orado. Que comencemos a manifestarlo. Que no quede lugar, Señor, que no manifestemos al Cristo en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en el barrio, en las naciones a donde tú nos lleves a pisar. Señor, los medios de comunicaciones, Padre de la gloria, queremos manifestar. Te bendecimos, oh Dios, porque sabemos que tú lo harás. Maravilloso y poderoso eres tú para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que queremos y esperamos. Para eso tú nos escogiste. Danos la sabiduría que gana almas. En el poderoso nombre de Jesús. Oh, levante una canción allí, que podamos seguir una canción. Dale un lugar más al Espíritu. Deje que el Espíritu también convenza. La Biblia dice que el Espíritu tiene que convencernos de pecado. El apóstol decía, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos es pecado. Dejemos que el Espíritu nos convenza. Oh sí, Señor. Oh, Rabakaya. Oh, Rabashivasaya. Oh, Santo. Háblanos, Señor. Habla nuestro corazón. Penetra nuestro espíritu, Señor. Habla nuestro espíritu, Señor. Que tu espíritu convenza nuestro espíritu, oh Dios. Que hemos
hemos sido mandados a este planeta para compartir, Señor, la palabra. Que tenemos un propósito para cumplir, Señor. Que tenemos un pacto contigo. Que tenemos que cumplir el propósito para el cual hemos sido enviados. Señor, ayúdanos a multiplicarnos. Ayúdanos a multiplicarnos, oh Rey. Aún ayuda a multiplicar, Señor, los ministerios en el nombre de Jesús. Se han multiplicado el pastorado, se ha multiplicado el magisterio. Señor, se han multiplicado, Señor, los dones y las habilidades. Se ha multiplicado, Señor. Que no escasee todo el bien que necesita tu casa para manifestar todo lo que tú eres. Ayúdanos a seguir multiplicándonos, Señor. Oh, Rabamase, oh, con el Señor ahí en su corazón. Dígale, Señor, lo que todavía no se ha producido en mi vida, se produzca. La habilidad de multiplicarme. Señor, he disfrutado la manifestación, Señor, en mi cuerpo por tus sanidades. He disfrutado, Señor, de tantas cosas. He disfrutado la prosperidad de muchas maneras. Señor, ayúdame a disfrutar, Señor, el de saber multiplicarme. Que pueda disfrutar la experiencia, Señor, de parir hijos de la fe. Oh sí, Señor. Convence, Señor. Convence. Convence a mi espíritu, oh Dios. Que pueda sentir la necesidad. Que pueda sentirme como Jonás se sintió en el vientre del pez. Que pueda clamar para poder salir y hacer la tarea a la cual tú nos has enviado. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Te voy a mostrar cosas grandes, ocultas, que tú no conocías, de que tú no sabías, que tú no podías hablarlas. Oh, sí, oh, sí, Señor. Comienza a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Convéncenos, Señor, que eso es un pecado también, callar. Callar lo que hemos visto y oído, como decía Yasmo. Callar lo que hemos visto y oído es pecado. Todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios te ha mostrado, todo lo que Dios hizo por ti, todo de lo que estás convencido, tenés que compartirlo. No podés callar. El apóstol Pablo decía, el apóstol Juan decía, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. No lo podemos callar. Ningún sistema contrario hará callar lo que hemos visto y oído. Te manifestaremos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Rey. Gracias por tu visitación en esta noche. Gracias por tu visitación, Señor, a través de nuestra apóstol Isabel. Te alabamos. Te amamos, papá. Te amamos. En el poderoso nombre de Jesús.